Ya, ahora sí se puede ver. Sí, licenciado, se observa la pantalla. Perfecto. Lo que vamos a ver dentro de la ponencia, ya que era lo que tema de salud mental en contextos complejos, vamos a hablar un poco de algunas condiciones específicas que han habido durante la pandemia que no necesariamente están involucradas con interacción, es decir, con algunas aplicaciones, perdón, dicho, con alguna una interacción que ha habido con algunas redes y finalmente vamos a explicar un poco sobre nuestra investigación que trata sobre depresión, estrés postraumático, ansiedad y miedo al COVID, como un modelo, como una aproximación de un modelo que intente explicar cómo eran las condiciones, tanto para la población general como para trabajadores de salud o cuidadores de salud. En primer lugar, cuando queremos hacer una búsqueda sobre lo que es COVID-19, entre otro tipo de situaciones, lo primero que se diagrama en, en un gráfico de palabras clave, de texto, una nube de palabras, son un conjunto, situaciones complejas que han habido mediante lo que es salud mental, como ansiedad, problemas psicológicos, problemas de sueño, estrés, brotes, entre otras cosas. Pero lo principal que hemos podido encontrar es que ha habido contextos que se han ido desarrollando paulatinamente y que a pesar de tener alguna conexión o interacción entre otras personas, independientemente de, ha habido un incremento también de estas aplicaciones que no solamente fungían como una especie de mediador o atenuador de algunos efectos negativos sobre la salud mental que pueden llamarse depresión, que pueden llamarse aislamiento, que pueden llamarse ansiedad, sino que el tiempo de cuarentena, al ser demasiado heterogéneo, específicamente en nuestras localidades, lo que fue el Perú, lo que ha traído es un conjunto de complicaciones, sumado a lo que era el miedo al contagio, las primeras etapas de lo que era la evaluación al desconocimiento de lo que la enfermedad generaron no solamente el miedo a estar contagiado, sino cuáles eran las repercusiones a mediano y corto plazo, y lo que ahora se ve mucho dentro de las vacunas o de la decisión de vacunarse. Inclusive podemos ver de que este miedo al contagio no ha sido evaluado. Parece que están celebrando algo. Salud tienen muchas dudas sobre vacunarse con una determinada marca, a pesar de mostrar la efectividad tan, por así decirlo, la equivalencia con otras marcas y las dificultades políticas que ha tenido sobre las mismas vacunas y la procedencia de las vacunas. Inadecuada información. Si ustedes han visto, hasta ahora hay un par de estudios muy interesantes que hablan de noticias falsas, específicamente Latinoamérica y Perú. Ha habido noticias desde, inclusive desde diferentes plataformas web, que lo que han ocasionado es aumentar el problema de la desinformación y generar una serie de barreras en el proceso de vacunación. Aparentemente tenemos un porcentaje interesante de personas vacunadas, pero lo que no se habla es cuánto es ese porcentaje de personas, inclusive que están dentro del sistema de salud, que no deciden vacunarse o que fomentan estos movimientos antivacunas. La frustración y aburrimiento al no tener una fecha clara de lo que está pasando. Inmediatamente había ampliaciones cada 2 semanas, mensuales, hasta la
la liberación de ciertas restricciones. Lo que ha pasado después de esta cuarentena eh, sucesiva es que los factores económicos o ciertas empresas se han visto mediadas y en las posibles aperturas se han ido beneficiando de manera paulatina y la condición de estigma que ha habido en los profesionales de salud, específicamente durante la primera etapa de la cuarentena. Lo que nos lleva a suponer en este diagrama o en este grafo es específicamente tres bloques importantes. Este grafo se realizó a principios del 2021 y que se iba alimentando desde las primeras etapas de la pandemia. Lo que hemos ubicado es tres clústeres importantes, son los que hablaban sobre factores de accesibilidad a servicios profesionales, específicamente en salud mental, otros que estaban vistos solamente con factores emocionales, algunos cuestionarios o encuestas que se habían hecho para poder rastrear algún tipo de complicación en salud mental, y finalmente problemas un poco más severos relacionados a lo que era psicoterapia, conducta suicida, soledad, cuarentena y algunos pocos en lo que eran nuevas aplicaciones. Por lo que vemos que durante este periodo de la pandemia, hasta hace poco, vimos un incremento de comportamientos individualizados que estaban centrados específicamente en ansiedad, depresión y estrés. Regularización de algunas drogas sociales, por no decir algunas, el comercio de lo que es alcohol y tabaco se incrementó ligeramente durante este periodo, el aburrimiento y frustración que habíamos conversado, y expectativas de cesación o expectativas de que esta situación iba a acabar y se iba a normalizar después de 2 semanas, después de 6 meses, y que no llega de manera clara para hablar de la normalidad como la conocíamos hasta el mes de febrero del 2020. Y un incremento ligero de comportamientos de riesgo para lo que es este tipo de factores. Tuvo un impacto también lo que es el uso de redes sociales. Desde el 2015 a 2020 sí ha habido un crecimiento exponencial de 9.2%. ¿Qué implicaría esto? Que el uso de las redes sociales fue un atenuante de manera específica para lo que fue este periodo de cuarentena. Si vemos desde el 2018 con las principales redes sociales que aquí estamos manejando, vemos que Facebook encabezaba la lista. Para el 2019 venía un incremento ligero en Facebook y YouTube, entendiéndolo como una plataforma de distracción más que una red social en sí misma, a pesar de que tenga características o ciertas características de una red social. Y en el 2020 y 2021 vemos un incremento exponencial y una regularización en lo que son los contenidos de Twitter. Y las nuevas redes sociales que comenzaron a despuntar como lo que es TikTok, lo que antes se llamaba Musical.ly, y lo que es Instagram. Algunas tendencias que se fue para este año, algunos incrementos que hubieron en poblaciones un poco más jóvenes y algunas complicaciones que hubo en el uso de las redes sociales, como lo que ya habíamos mencionado, aumento de ansiedad, depresión, miedo a estar desinformado, complicaciones al estar enganchado, factores de exposición de riesgo, estresores ambientales, potenciadores y específicamente esta triada de ansiedad, estrés postraumático y depresión que se manejaban, junto con un consumo habitual de drogas legales como alcohol y tabaco. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo un caldo de cultivo y factores concomitantes para que se hayan podido desarrollar este conjunto de factores complicados, y eso es lo que nosotros queríamos tratar de ver. ¿Qué es lo que pasaba específicamente? Si en población general, a pesar de tener estos factores atenuantes como es la interconectividad o el uso de redes sociales adecuado o moderadamente adecuado, y a pesar de tener esos factores atenuantes, también esta ligera interacción que había entre los familiares o miembros de la familia podían
desencadenar que hubiera síntomas depresivos entre todo este modelo de estrés postraumático, ansiedad y miedo a COVID, o probablemente en población de trabajadores de salud, habría quizás otra direccionalidad que podría explicar mejor cómo era este modelo. Dentro de la publicación, aquí estamos los autores, que enviamos el artículo a revisión para que pueda ser evaluado y finalmente fue aceptado hace poco. Nuestra primera hipótesis era, dentro de los modelos que estábamos planteando, teniendo en cuenta esto, es que el miedo al COVID estaba asociado con síntomas de estrés postraumático siempre y cuando había una ruta mediadora entre los síntomas ansiosos, es decir, los síntomas ansiosos explicaban mucho mejor lo que es este miedo al contagio frente a los síntomas de estrés postraumático. Sin embargo, también planteamos un conjunto de modelos que tenían que ver con estas tres variables de partida. Por ejemplo, un segundo modelo donde vimos que el estrés postraumático influenciaba lo que son factores de depresión. Un tercer modelo donde podríamos visualizar que el miedo al COVID podría estar influenciado, o podría influenciar, perdón, lo que es síntomas depresivos, siempre y cuando tuvieran estos dos factores de ansiedad y estrés postraumático como mediadores. Un siguiente modelo, que es el modelo B, que es si los síntomas ansiosos influenciaban la depresión y el estrés postraumático era el mediador principal, o en su defecto el último modelo que vimos de que miedo y ansiedad y estrés postraumático están relacionados directamente con depresión. En ese sentido, nosotros nos planteamos este conjunto de hipótesis para ver cuál era el mejor modelo o el modelo que podía explicar mucho mejor lo que es el desenlace o esta variable de salida que era la sintomatología depresiva. Por ello, utilizamos un modelo de ecuaciones estructurales que lo vamos a ver un poco más adelante para poder explicar. Tenemos nuestro modelo base, que es el modelo A, lo que queríamos ver si el conjunto de modelos B, C, D y E podrían explicar mejor. ¿Y cuál es la que explicaba mucho mejor? Para ello utilizamos un diseño transversal, entendiendo todas las limitaciones que puede tener un diseño transversal. Los participantes fueron dos bloques de población general y cuidadores de salud. Los instrumentos que utilizamos fueron el miedo al COVID, la escala de miedo al COVID validada por Villarreal y su equipo, la escala de síntomas de estrés postraumático revisada, el GAT-7 para ver ansiedad general como sintomatología ansiosa y el PHQ también validado el 2020-2019 para evaluar los síntomas depresivos bajo la evaluación del Comité de Ética de la Universidad San Martín. Para el análisis de datos nosotros evaluamos análisis descriptivos y prevalencias de estos tres principales factores de la triada, que es depresión, mayor o igual a 10 puntos, ansiedad como puntaje moderado también mayor o igual a 10, y sintomatología de estrés postraumático mayor o igual a 30 puntos. Evaluamos también la relación de variable con el coeficiente de correlación de rangos de Spearman y utilizamos finalmente un modelo de regresión estructural dentro de un modelo de ecuaciones estructurales con el estimador de mínimos cuadrados robustos promedio de la varianza, que es el MWLSMB, matrices policóricas, que son mucho mejor para datos ordinales. Evaluamos índices de ajuste, que es el índice de ajuste comparativo, Tucker-Lewis Index, analizamos los errores y analizamos la parsimonía del modelo y el coeficiente de determinación para evaluar cuál es el mejor modelo o uno de los indicadores que nos ayudan a evaluar cuál era el mejor modelo dentro de lo que estábamos tratando de explorar. Aquí podemos ver dentro del escenario de las variables descriptivas, nos planteamos grupos de edades tanto para la población general, que tenemos dos bloques de 640, y para la población de trabajadores de 190. El grupo mayoritario fue de 30 a 39 años,
La mayoría fueron mujeres en ambos grupos. La mayoría ha sido soltera. El nivel de educación ha sido universitario es la mayoría, entre otro tipo de variables que hemos podido observar. Dentro de los participantes, de manera general, hemos encontrado que en el grupo conjunto, alrededor del 23% presentaba por lo menos algún problema de salud mental. De manera un poco más segmentada a nivel de población general y cuidadores de salud, encontramos que, si bien es cierto, se parecen mucho, la presencia de síntomas depresivos y de estrés en población general ocurre casi lo mismo en lo que son cuidadores primarios, teniendo el menor valor para sintomatología ansiosa dentro de toda la muestra. Nos encontramos de que los síntomas depresivos estaban muy asociados con lo que eran ansiedad y estrés postraumático. Y el estrés postraumático dentro de sus tres dimensiones, como intrusión y hipervigilancia. Sin embargo, dentro de los trabajadores de salud encontramos que el menor valor de correlación encontrado era con una dimensión de lo que es el estrés postraumático. Todas estas correlaciones fueron estadísticamente significativas. Como ya habíamos visto, hemos tratado de poner a prueba estos 5 modelos. Sin embargo, 2 de estos 5 modelos eran los que principalmente queríamos evaluar. Teníamos nuestro modelo base, que era el modelo A, que quería decir de que el miedo al COVID estaba relacionado con el estrés postraumático o en lo que decía el estrés postraumático, siempre y cuando se tenga en cuenta cómo la sintomatología ansiosa puede ser un mediador que puede explicar mucho mejor la relación entre miedo y estrés postraumático. Sin embargo, el modelo D tenía dos mediadores que finalmente trataron de explicar los síntomas depresivos. Entonces pusimos a prueba este conjunto de modelos, pero quisimos evaluar para ambos grupos de manera conjunta, para el grupo de población general y para el grupo de trabajadores, donde encontramos que el modelo D em, para la muestra de los 830 participantes tenía un 73%, era explicativa a un nivel de 73%, con índices de ajuste más o menos robustos comparado con los otros modelos. Ahora, el modelo D, tanto para la población general como para la población de trabajadores de salud, había algunos cambios. Por ejemplo, para la población general tenía un poder explicativo del 75% y para la población de trabajadores de salud tenía un 71%. Sin embargo, los índices de ajuste fueron bastante estables comparados con los otros modelos que se pusieron a prueba. Es decir, que el modelo de aparentemente era mucho más parsimonioso y explicaba de manera interesante y acertada en una proporción robusta lo que quería evidenciar. Por eso decidimos evaluar, en primer lugar, el modelo base versus el modelo de evaluación que era el modelo D. Dentro del modelo base lo que encontramos era de que había una relación bastante interesante siempre y cuando se tuviera en cuenta otro tipo de variables, como lo que fue la edad, en este caso era de manera inversa con los síntomas ansiosos, síntomas de COVID o algunos síntomas que hayan reportado las personas, y lo que es la variable sexo, tanto como un predictor dentro de miedo al COVID como estrés postraumático. Sin embargo, lo que estábamos evaluando dentro del modelo base
era de que había algunos cambios de manera específica en algunas covariables, como por ejemplo, había una reducción dentro de la explicación entre la edad y síntomas ansiosos comparado con el modelo de población general específicamente para trabajadores. Hubo una reducción, pero no hubo un cambio en la direccionalidad con la variable sexo. Modelo a nivel de explicación entre el mediador y las otras covariables, o la variable predictora y la variable predicha, había un cambio específico entre miedo al COVID y estrés postraumático para el modelo de trabajadores de salud, con un cambio, una diferencia de 0,8 con el miedo al COVID entendido a través de su mediador, que fue que hubo un incremento de 0,13 en lo que es el mediador. Y este fue solamente para el modelo A. Pero el modelo D era el que nos interesaba. El modelo base fue evaluado, hemos encontrado que sí había algunos cambios específicamente en lo que era edad, la covariable edad, de manera negativa, pero el modelo que nos interesaba era el modelo D, donde para la población general, específicamente entendiendo la ruta de síntomas de estrés postraumático, habíamos encontrado que había dos mediadores, que era el primer mediador era ansiedad para poder ser explicado mejor a través de estrés postraumático, y el segundo mediador era estrés postraumático para que pueda ser explicado por lo que es el estrés. Sin embargo, lo que pudimos encontrar dentro del modelo era que, si bien es cierto, era esperable que el miedo al COVID o ese tipo de situaciones conjuntas podían estar muy asociadas con lo que era el estrés postraumático, solamente se encontraron que había un cambio de 0,29 comparado con otros estudios que decían que había una asociación mucho más fuerte. La variable sexo, hubo una asociación como una covariable con algunos cambios significativos entre lo que fue el miedo al COVID y lo que es el estrés postraumático. Sin embargo, el modelo comparativo para las dos poblaciones sí hubo cambios de manera específica muy similares a lo que fue el primer modelo, donde se podía identificar que había una relación inversa entre estrés postraumático y síntomas depresivos, como el mediador, a diferencia de población general, donde había una direccionalidad bastante clara y positiva. Entonces, dentro de lo que pudimos encontrar en estos dos modelos, que sí eran bastante explicativos, que uno explicaba el 75 y el otro el 71%, lo que pudimos identificar era de que había cambios específicos dentro de la población general. ¿Qué quiere decir esto? Que ante esta exposición de manera específica hay otras variables no medidas, hay otras variables que no pudimos identificar que estaban relacionadas con la edad, lo cual podría tratar de explicar un poco mejor por qué esta direccionalidad inversa que había con la covariable edad y ansiedad. Además, la mejor ruta explicativa de, dentro del mediador específico entre ansiedad, estrés postraumático y depresión era mucho más identificable en lo que era el trabajadores de salud y a diferencia de la población general. Sin embargo, había un cambio en la direccionalidad de estrés postraumático para lo que era, para lo que podía explicar síntomas depresivos, a diferencia de lo que fue la población general. También lo que identificamos aquí, que no lo pudieron observar, creo que no lo colocamos esta vez, es que a su vez nosotros evaluamos cuál era el mejor mediador posible. Hicimos un análisis de mediación donde pudimos identificar que el mejor mediador posible dentro de los modelos era aparentemente síntomas de estrés postraumático para esto. Con, con un
con un conjunto de 5.000 iteraciones para poder identificar los intervalos de confianza. Sin embargo, el modelo D era una alternativa dentro de estos modelos, pero no quiere decir de que sea, de que podamos decir de que pueda explicarnos efectivamente lo que queremos, ya que tenemos las limitaciones de que fue una variable transversal. Pero tuvo un poder explicativo del 71% este modelo D, donde encontramos algunas diferencias entre los comportamientos específicos en población general, como lo que es población de trabajadores de salud. Lo mismo que hemos identificado específicamente con síntomas depresivos, solamente aquellas personas que podían, por ejemplo, en población general, no pueden evidenciar muchas personas lo que son, diferenciar lo que son síntomas somáticos a cognitivos emocionales, los interpretan como si fuera un solo continuo, a diferencia de personas o personal de salud que puede identificar estas dos dimensiones de manera mucho más clara. Entonces, lo que podemos concluir aquí es que hay una alta prevalencia, similar a otros estudios dentro de los tres componentes de salud mental que hemos evaluado. El modelo se comporta no igual, sino hay una diferencia específica tanto para profesionales como para población general, que puede estar influenciado por el tamaño muestral o algún tipo de variabilidad que no lo hemos podido explorar con las limitaciones del diseño. Que el miedo no influye directamente con los síntomas depresivos, eso lo hemos evaluado, sí. Y lo que queremos decir es que el miedo al COVID tiene mucha más direccionalidad, mucha más asociación con lo que son los síntomas ansiosos y en menor medida con estrés postraumático, pero no tiene nada que ver, o en sí está asociado, pero de manera inversa con los síntomas depresivos. Y se espera de que haya, o se esperaba de que haya algún tipo de intervención específica sobre síntomas depresivos, específicamente entender cuáles son los síntomas nucleares que podrían estar activando esta red en los síntomas depresivos, identificarlos y poder tratarlos en alguna medida, diferenciados tanto por grupos con grupos etarios, o en su defecto podríamos hablar de modelos complejos y evaluar ese síntoma que active todo el circuito de enfermedad. Y con eso habríamos concluido por el momento lo que es la presentación. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda sobre lo que fue este estudio? Agradecemos al licenciado Copet por su excelente ponencia. Chicos, les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat o prender su micro para preguntar.